Bueno, bienvenidos. Primero, muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes en este espacio, el espacio Mujer Integral. Cuando nosotros empezamos a visualizar que las mujeres tenemos muchos roles y no todos son reconocidos, empezamos a pensar en diferentes figuras que podíamos compartir historias de vida, historias que marcaran. Y desde ese momento pensamos en Doña Dichi. Doña Dichi es nuestra primera invitada, ella se llama Diana Gómez. Para mí, una mujer de lucha, trabajo y fortaleza. Así que le damos la más cordial bienvenida a Doña Dichi. Doña Dichi, muchas gracias por estar acá. Queremos darle esa voz a esa experiencia, a esa vivencia, a esos retos, a esos desafíos que usted tuvo para ser hoy una mujer poderosa, una mujer integral. Queremos que nos comparta los principales hitos y cómo o por qué Doña Dichi migra a Estados Unidos como una decisión en medio de tanta adversidad, pero que al final se vuelve una decisión motor para lo que Doña Dichi es hoy. Gracias, les agradezco tenerme aquí. Bueno, hay que trasladarse al 1978, cuando vivía en Las Brisas, por el Catazolapa, Rico Catazolapa, no sé, tal vez no les va a parecer conocido, pero ahí nací. Después, 1986, que marca mi vida, con el embarazo a los 19 años, cursando el tercer año de colegio. Me doy cuenta que estoy embarazada y en ese entonces no habían métodos anticonceptivos como ahora, y aparte que los padres nunca le hablaban a uno de cómo cuidarse ni nada, porque para ellos era un mito, o sea, no saber uno esas cosas. Pero bueno, pasó, tengo a mi hijo de 39 años, orgullosamente eduqué a un gran varón, porque así lo hice. Y después de eso ha sido la lucha todos los días. Primero porque traté de independizarme inmediatamente que yo tuve el hijo. Al año, 2 años me fui de la casa. Yo dije, no me quedo aquí, tengo que hacer algo, tengo que luchar por mi hijo. Tuve la casa y me hice esas deudas. Y entonces eso marca para mí 1998, salir de mi casa y pulsearla por otros medios, porque desgraciadamente tuve una enfermedad de como de 8 meses de incapacidad. Ustedes saben que la incapacidad con la caja no viene el salario completo. Entonces tuve un desequilibrio ahí grandísimo que me atrasé con la escuela, con el colegio de mi hijo, me atrasé con la casa, el carro lo debía, o sea, tenía un montón de cosas encima y yo dije, no, aquí conocí una amistad y me dice, mira, vete. Me fui y gracias a Dios logré cumplir mi sueño, que diría yo que es un sueño, porque mi hijo se graduó, la casa no se perdió, el carro se vendió y con eso agarré para poder viajar e irme y trabajar. Trabajé muy duro y como todos, llegar allá, limpiar baños, limpiar casas, trabajar en los hoteles. Allá está el racismo, me fui para un lugar que definitivamente no quieren a los latinos, totalmente los negros terribles, los que le dicen redneck que no quieren a nadie. Entonces, pero sin embargo, lo logré. No hablaba una sola palabra en inglés. ¿Cómo hizo? Cuando llegué a la McDonald's, me acuerdo muy claro, a pedir trabajo, me dice el gerente, a usted la quiero al frente y a ella atrás. Andaba con la prima de mi esposo actual. Ella hablaba inglés perfecto, pero él dijo, no, a usted la quiero al frente y ahí en la cocina. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, porque usted tiene que aprender inglés y usted lo va a lograr. Y yo,
no, usted va aquí y ella atrás. Y bueno, está bien. Yo no sabía nada. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago esto? Y cuando después estoy al frente, lo logro, como 2 o 3 meses, y me dice, ahora la quiero en la ventana, en el drive, no sé qué. Y le digo, ahí la quiero. Digo, pero me dice, ¿usted lo va a lograr? En ese entonces, los acentos de los diferentes estados de Estados Unidos son complicados. Y yo no, algunas cosas les entendí, algunas otras no, pero me dice, ¿usted lo va a lograr? Y lo logré. Bueno, conozco a mi esposo, de esas cosas de la vida lo conozco, un herediano en Estados Unidos, perdido. Después decidimos venirnos y 5 años después conocemos las familias. Eso es como que teníamos eso como en una cápsula. Para nosotros era solo nosotros y sin importar lo que el pasado, ni que lo que iba a venir, ni nada. Nos venimos para acá. Él se viene para Guanacaste y me dice, quiero experimentar allá. Y le digo yo, ¿pero por qué? Me dice, no sé, me gusta Guanacaste. Y él empezó a trabajar como bartender profesional en Giardini y Nacuti. Entonces yo pienso buscar trabajo para mí y me dicen que no, porque ya, ¿qué le dan? 33 años. Y digo, bueno, está bien. Entonces decidimos comprar el carro y me metí de taxista pirata en Sardinal, en el parque. Yo soy madrugadora. Toda la vida me levanto temprano. Yo empiezo a las 4:30 de la mañana y me acuesto a las 9 de la noche. Ese es mi horario. Después de las 9 a nadie le contesto. Pero a las 4 de la mañana, 4:30, ya yo le contesto lo que usted quiera. Entonces, le digo a mi esposa, yo madrugo, yo manejo bien. Entonces me puse en el parque. Fue cuando conocí a doña Ana, la señora que tenía un bar al frente del parque, que son unas casas de madera grandes. Y ella me dijo, siéntese aquí conmigo, no tenga pena, aquí le van a llegar los clientes. Y de verdad, empecé y ya era que la mujer del taxi. Y empecé a conocer gente de recepción de hoteles que se dormían. Entonces me dice, ¿usted habla inglés? Digo yo, sí. Entonces me daban taxis al coco de los gringos. Entonces por ahí yo dije a mi esposo, vieras que me parece que esto podemos hacer algo diferente. Vender este carro, nos compramos otro. ¿Cómo se hará algo para obtener esas placas de turismo? Yo no tenía más mínima idea. En el 2005, trabajamos 2005, 2006, yo trabajé creo que 2 años ahí, más o menos. Y le digo yo, compremos un carro. Me dice, ¿pero con qué plata? Digo, yo tengo mi casa en Heredia. Digo, pongámosla a responder. Y me dice, ¿tú crees? Digo, sí. Y hacemos esto. Entonces nos vamos. Ya me acordé que yo había tenido un novio en el Banco Nacional. Y le digo, mira, yo tuve el novio le digo, pero vamos, ya no somos nada. Pero voy a buscar, vamos y lo buscamos. El papá de Natalia Rodríguez, de la presentadora de Canal 7. Él fue novio mío. Entonces ya me dice, mira, sí, voy a contactarte con tal persona, con Luis Rocha. No se me va a olvidar nunca ese nombre, Luis Rocha, porque él creyó en nosotros. Él creyó en nuestros planes. Y me dijo, sí, vénganse. Y ya me fui y creímos que el préstamo iba a salir muy rápido. Duraron 3 meses para dárnoslo, porque era el primer préstamo. Bueno, nos quedamos en Heredia, donde mi hermana, y pagando casa en Sardinal. Pero bueno, dijimos, vamos a hacerlo. La cosa es que nos venimos con 2 carros que compramos de segunda. Según nosotros, ya hemos hecho una buena compra por 10 millones de pesos en ese entonces. La cosa es que era un carro, un 4x4 y una buseta Starek para que él trabajara. Y él salió a trabajar, trabajaba en café de playa, salió a trabajar por los horarios que lo
lo ponían a trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde y después que entrara a las 6 de la tarde a 10 de la noche. Y después volver a entrar a las 6 de la mañana, o sea, esclavitud total. Entonces yo le dije, no, hagamos esto y ya lo empezamos a hacer. Entonces, no teníamos nadie que nos explicara cómo era lo de las placas. Le preguntábamos a los que tenían buseta, la gente es egoísta aquí. Hermético, completamente. Entonces, como éramos foráneos, como no nos conocían, no sabemos cómo se hace, es que yo la compré con placas, no sé, está bien, no se preocupen, yo averiguo. Y empecé a buscar y hasta que la obtuvimos. Entonces, era cada mes hacer el permiso. En ese entonces, cada mes había que venir a verle la cara a un señor Angulo, que era difícil. Pero bueno, lo logramos. Entonces, me dice mi esposo, yo me voy a ir a vender a la playa, al Gran Papagayo. Digo, sí, ya tenemos el nombre. Bueno, empezamos con el nombre y digo, ¿cuál nombre? Bueno, le digo, los nombres los dos. Mar y Digi. Digimar o Mardigi. Digimar o Mardigi. Estamos en eso. Entonces nos dice el abogado amigo a nosotros, póngale Mardigi, suena más bonito. Entonces ya le pusimos Mardigi. Bueno, ¿quiénes componen ¿cómo se llama? Ya me olvidé. La sociedad anónima. Bueno, mi hijo, la hermana de él, yo y él. Entonces ya lo hicimos. Entonces, ya con el nombre, ya hicimos tarjetas con el nombre. Entonces, ya él se va a la playa y empieza a vender. Entonces, yo manejo la buseta porque yo tenía licencia desde los 19 años. Llego al parque otra vez con la buseta. Entonces, me echan el tráfico, creyendo que yo no tenía licencia de buseta. Entonces, yo saco ahí tengo mi licencia. En el parque yo tuve muchos problemas, mucha envidia a la gente. Hasta un señor me quiso pegar. Pero cuando él me hizo aquí, yo le hice aquí. Entonces, eso fue a las 6 de la mañana. Y yo le pedía tanto a Dios que me lo quitara mi camino. Y me lo quitó. No sé qué se hizo. La cosa es que yo no me dejo de nadie. Primero, mi mamá me enseñó a trabajar y mi mamá nos decía a nosotros, ¿qué puede hacer otra que no puedan hacer ustedes? Ustedes tienen que ser pobres económicamente, pero no de espíritu. Ustedes tienen que tender con una camisa, aunque tengan una, pero limpia. Todos los días se lava, aunque no tengan otra. Porque ella nos decía eso a nosotros. Entonces yo tenía eso metido en la cabeza. ¿Cómo me iba a dejar de alguien? No me podía dejar de nadie. Bueno, la cosa es que seguimos con la cuestión del trabajo. Ya nos aparecen los primeros turistas en la playa. Empezamos a trabajar. Él estaba en la playa. Yo empiezo a jalar gente al canopy de Condovac, que había un canopy en Condovac. Entonces hay un muchacho que me dice, usted nos trae bastante gente. Me dice, ¿dónde la trae? Digo, el Gran Papagayo, porque ese era el negocio mío, ir y venir, ir y venir. Entonces me dice, ¿y por qué no se abren aquí un stand? Dice, yo le doy chance. Entonces estaba un Sigifredo en ese entonces, de gerente. Entonces me dice, ¿por qué no vienen aquí? Y la cosa es que nos damos cuenta, cuando vamos a hacer todo el conecte, quitan a Sigifredo. Viene otro, y ya fue como más complicado, pero al final terminamos el Condovac hasta el 2019. En el 2020 ya tomé decisión que ya no más. Pero antes de eso, digamos, nosotros vivíamos de la gente de la playa. Porque mi esposo es un super vendedor. Pero estábamos en la playa, pero pagábamos seguros. Estaban al día. Estábamos al día con todo. Entonces, conozco una contadora, Berlin Tijerino. Me dice, doña Dille, ya no podemos tener las facturas como confites. Si ya usted tiene a Diana, me dice, hágame el favor y ordene todo. Vaya acomodando puestos. Entonces fue cuando ya
fuimos ordenando la casa. Ya teníamos, fuimos metiendo maquilla. Ya en el 2007, eso fue el 2005, compré los carros. 2007, ya teníamos que alquilar más busetas, entonces ahí empiezo a hacer el préstamo para la buseta nueva. Entonces vengo al Banco Nacional de aquí de Liberia a pedir un préstamo con referencia al Banco Nacional de San José. Nadie nos conoce. Entonces, un montón de cosas para que me dieran el préstamo. Y me dice Luis Rocha, ¿cómo es posible? Dice que no le quieran dar el préstamo si ustedes y así. Bueno, para no casarlos con cuentos, 2007, 2008 me están entregando la buseta y me dice todo el mundo, ¿cómo compras busetas si hay crisis? Y yo, ¿crisis a dónde? Yo no sabía nada de las noticias internacionales, o sea, era una persona que no veía noticias. Y trabajaba mucho, ¿en qué momento? ¿En tiempo para noticias? Que me levantaba a las 4:30 de la mañana, a veces me levantaba a las 4, a las 4:30 yo estaba en el parque, porque yo empezaba en el parque a las 4:30, todos los días. ¿Y qué pasa cuando se viene esa crisis? La crisis se viene, pero nosotros, como vamos a la playa, tenemos clientes. O sea, aunque fueran 3, 4 tours a la semana, nosotros estábamos contentos porque era el sustento de todos los días. Entonces no sabíamos cuando había gente como ahora, que ya actualmente, que ya tengo empleados, no sentíamos eso. Ahora sí lo siento, ¿me entiende? Entonces, de apenas era para nosotros. Digamos, si no queríamos trabajar un día, decíamos, no vamos a trabajar. Echémonos el día o nos íbamos a pasear. Y cosas de esas. Entonces, pero no sabía yo de la crisis. ¿Me entiende? Bueno, ya en el 2008, creo que pasa un poco, creo que en el 2009 empezamos en Condovac. No me acuerdo muy exactamente. Empieza en Condovac y empezamos a comprar buseta. Compró la primer buseta. Después un señor de Sardinal nos ayudó muchísimo, un Calique, que le dicen Calique, amiguísimo a mi esposo. Entonces él tenía una Toyota nueva, entonces le dábamos trabajo todos los días. Él iba de chofer y Marvin o yo de guía. Y creo que en ese tiempo, es que Mar tiene 15 años de trabajar con nosotros, no me acuerdo qué año entró. Conocimos a Mar y lo metimos de guía. Y después entramos a Ocotal. Estuvimos en Ocotal cuando lo tenía Patel. Y Patel nos dijo, tienen que meter a una persona aquí, de vendedor. Entonces pusimos a Diana. Diana fue su primer trabajo. Y no sabíamos, o sea, cómo hacer todo eso. Entonces fue cuando la contadora me dice, no, se hace así, y hay que ir marcando rangos, dice, porque ya está creciendo la empresa. Bueno, nos fuimos por ese lado. Para que mi esposo me aprobara un préstamo más y una microbús nueva, yo tuve que sacar, todos los días anotaba cuánto gastaba en transporte, cuando era 1 o 2 busetas. Entonces todo eso se lo sumé y le digo, pagamos tanto por mes. Casi $4,000, casi $5,000, le digo yo, de transporte. Digo, así que nos da para comprar una buseta. Otra buseta. Entonces, ya el banco ya me conocen, entonces me aprueban otro préstamo. Después sigo con otro préstamo y no sé, al final llegué a 5 préstamos, a 5 busetas nuevas y te vi a los préstamos. Pero yo aprendí a trabajar con la plata del banco, porque yo conocí a un economista, que fue ministro de Economía en Costa Rica, Calixto Chávez, y él decía que había que trabajar con la plata de los bancos. Entonces, por esa parte, empezamos a mentalizarme eso yo, que había que trabajar con la plata de los bancos, aunque yo tuviera mi capital. Entonces, yo iba guardando poquito, porque mi mamá también me enseñó
que había que guardar para las vacas flacas. Entonces, sin saber que se venía la pandemia, yo tenía cuentas que decía cuentas de emergencia, sin saber. Pero yo metía el dinero ahí pensando en un carro, en un accidente, en esto, en el otro, pero nunca pensé en pandemia. Y cuando llega la pandemia, económicamente no estamos mal. Tenía, ¿cuántos empleados? Para ver, Cristian, 8 empleados. En el momento que ingresa la pandemia, usted tenía 8. 8 trabajadores. Sí, 8 trabajadores en la familia de Mardiche, porque ahora le decimos familia Mardiche, siempre. Entonces, me dice mi esposo, pero antes de eso, yo tengo un asunto personal. 2018 fue muy duro para nosotros. Mi esposo le detectan cáncer. Y cuesta mucho escuchar esa palabra. Pero salimos adelante. Logramos muchas cosas. Un 25 de diciembre a él lo internan y un 26 de diciembre lo operan, 2018. Me quedo yo con la operación, los chicos, y trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque en ese entonces estábamos en Condobar y habían transfers que hacer. Y yo, antes de molestar a los chicos, lo hacía yo. Entonces, por ahí. Viene el 2019, 25 de diciembre. Se me enfermó mi mamá. Y un 17 de enero del 2020 murió. Eso me marcó mucho porque mi mamá era mi inspiración en hacer cosas, pero no la pude despedir. Ella me dijo, ella se la metieron al hospital 25, 26 la fui a ver y ella me dijo, ya no salgo de aquí. Entonces fue muy duro para mí, para decirle a mis hermanas que nos preparáramos porque mi mamá iba a morir. Y volví a ir a verla el 1 de enero y me dijo, no venga más a verme, vaya, cuide a su esposo, me dice, y cuide la empresa. Anda un bichivo, me dice, acuérdese ese bichivo. Y yo decía, ¿cuál bicho? Me habla mi mamá. Y era el COVID, porque ella veía noticias. Y ella me decía, cuida a su marido, porque ella sabía que era sobreviviente cáncer. Entonces, me dice, cuida la empresa. Volví a irla a visitar el 6 de enero y me volvió a decir lo mismo. Hija, yo no salgo de aquí. Yo quiero que ustedes me lleven, que me prometan, dice, que me van a llevar a Guanacaste, al cementerio de Santa Rosa. Y la llevamos. Y ella murió el 17 de enero. Ese día yo estaba solita en mi casa porque mi esposo 16 tenía cita en el hospital. Cita de rutina. Y me desperté como a las 2 de la mañana con un miedo en la casa. Yo nunca he sentido miedo y ese día sentí un miedo, un miedo
Y volví a ver y veía la imagen de mi madre y yo dije, mi mamá se nos está muriendo, mi mamá se está muriendo, pero nadie dice nada. Yo volví a ver el teléfono y nadie dice nada y yo decía, que Dios mío, ¿qué hago? Que amanezca rápido. Que fueron las 4 de la mañana para yo levantarme y ya me levanté. Ese día tenía cita en el Consejo de Transporte Público a las 10 de la mañana. Tenía cita con la Nissan con un carro porque yo soy la que me encargo de los carros, las llantas, aceites, cambios de aceite, permisos y todo, porque yo soy la que hago todo. Entonces, me vine. Llego ahí a la Nissan y me llama mi hermano, me dice, mira, no voy a ir a Guanacaste, decirle a tu marido que se vaya en bus, porque mi mamá amaneció muy mal. Y ya fue que yo lloré. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Yo me iba a ir ese día para allá a San José, en la tarde, después de los permisos. Y ya no me pude ir. Entonces, yo me fui para Liberia, iba muy mal con los permisos, no podía faltar a los permisos Claro, porque son citas importantes y son los papeles de los carros. Y yo decía, ¿qué hago? Me metí al Santísimo, apagué el teléfono y le pedí mucho a Dios y le dije, Dios, mi mamá no quiere verse entubada, mi mamá no quiere esto, no nos permite esto, haz tu voluntad, pero no la hagas sufrir. Salí, me monté al taxi, prendo el teléfono, 8:45 de la mañana, más o menos 9 de la mañana. Mi mamá nos dejó. Llegué al Consejo de Transporte Público, Dorey, muy humana. Ya ella sabía que mi mamá estaba enferma. Me dio té de tilo, me dice, de aquí usted no se me va hasta que venga alguien por usted. Creyó que yo andaba manejando, yo no andaba manejando, andaba en bus. Yo soy una mujer que ando en bus, si tengo que caminar, camino, si tengo que pedir ride, ya pido ride. No me atrasa nada. Creo que soy la mujer más transparente y más sencilla del mundo, que a todo el mundo saludo. Todos somos amigos en la vida y mi cuento es de que para la muerte, cuando nos toca eso, todos somos iguales. No hay ricos, no hay pobres, no hay, o sea, todos. Hay distinción. No hay exactamente. El reino de Dios, si vamos para allá, todos somos iguales. Antes nos echaban un puño de tierra, ahora no nos echan nada. Entonces al final terminamos siendo un puño de tierra. Entonces ese día ella me dio tilo, me calmé, había un montón de gente en la oficina. Ella dejó todo botado, llegó, me abrazó y ya le conté. Y me dice, ¿pero qué hace aquí? Digo, tengo los permisos de mis carros, tengo trabajo. Le digo, además mi mamá, le digo, quiere que la enterremos aquí. Le digo, ahorita vienen por mí. Pues la cosa es que yo no sé quién me vio en Liberia. Llamaron a mi esposo, que yo andaba llorando, que qué había pasado. Y la cosa es que llegó una muchacha que tenía como 3 años de no verla, llegó por mí. Le agradezco mucho. Y todo pasó bien. Me tocó hablar en la iglesia y nos decía la gente en Santa Rosa, pero ustedes no lloran. Y decimos, no lloramos porque nosotros hicimos todo lo que mi mamá nos pidió, lo hicimos. No teníamos nada que, digamos, decir por qué no lo hice. Entonces, parte de eso creo que nos llenó mucho y actualmente creo que es mi ángel en el cielo que me cuida. Y la pandemia llega en un momento que yo tengo dolor, que yo tengo un duelo. Entonces me sirvió porque yo me iba para San José con mis hermanas, los rezos y rezar y las misas y todo. Entonces me sirvió mucho para pasar mi duelo, a pesar de que no teníamos trabajo. Me llama mi papá y me dice, hija, ¿cómo estás haciendo?
¿cómo vas a hacer con esta pandemia que no tienes trabajo? Y digo, papá, no se preocupe. Mi hermana tiene un dicho, y en la familia también, plata es lo que sobra. Entonces, le dije eso. Me llama mi hijo y mi hermano, me dice, ¿qué ocupas? Le digo, nada, estoy bien. Mi esposo se enamora de unos lotes en plena pandemia. Me dice, quiero comprar esos lotes. Y yo, ¿estás seguro? Me dice, sí. Era una herencia que le habían dado a la gente, no sabían cuánto costaban. Estaban de ahí puestos para nosotros y los compré. Entonces, viene el asunto de que ya no se puede trabajar totalmente, o sea, por nada del mundo. Y digo, ¿qué hacemos? Me dice, no dejemos a los muchachos desamparados, son nuestra familia. Entonces, Qué fuerte. Les dábamos 200,000 colones por mes. Se los depositábamos y por mes les dábamos un diario. Entonces, en resumen, se fueron los ahorros. Ahorros que me han costado mucho, pero me quedó la satisfacción, tanto como a mi esposo y a mí, que no se les dio la espalda a los muchachos, que somos seres humanos, que somos una familia y que el dinero va y viene. Va y viene. O sea, y el que agradeció se quedó y el que no agradeció se fue. Y tendrán sus razones, pero sé que hay un Dios arriba que todo lo ve y que nosotros hicimos lo más humanamente posible para ayudar al que ayudamos, porque ayudamos no solo nuestros muchachos, ayudamos a otras personas, ayudamos gente de hoteles, ayudamos al pueblo, ayudamos a otras que no necesitan que sepan, pero ayudamos a mucha gente sin esperar nada a cambio, porque uno ayuda Por humanidad. por humanidad y sin esperar nada a cambio, y a veces uno sin decir que está ayudando. Entonces, todas esas cosas que hicimos era parte de que sí se puede. Hay cosas que la gente dice, es que no puedo. La limitación la tienen en la cabeza, porque sí se puede. Los límites están que tú te los pones, pero sí se puede. Y hay que seguir para adelante. Ahora estamos en una nueva crisis. Está duro el turismo. Duro para los que trabajamos en regla, pero para otros no, porque no tienen las responsabilidades de pagar caja, de pagar un montón de cosas que no paga, renta, IVA, mantener a los chicos de la familia, sale caro, si estás en regla, pero hay otros que no lo están haciendo, pero no sé cómo harán. Mi conciencia es mi mejor almohada para dormir. Y eso es lo que yo trato de hacer, y mi esposo también. Tenemos pruebas, bastantes. Ahora tengo una prueba más dura, creo, que es mi salud. Que es curioso que le digan a uno, tienes el corazón grande, pero también lo tengo grande.
y no lo creía. No es porque lo tenga grande, es que mi corazón está enfermo. Entonces me tengo que cuidar. Y no puedo llevar la vida que llevaba antes. Bueno, ya no la llevaba porque este pie ya no es el mismo. Porque han pasado cosas diferentes. Pero aquí está, doña. Sí, han pasado cosas diferentes, pero la máquina es máquina. Igual, es un motor. Y si yo no, ese motor no lo cuido, Sí. nadie lo va a cuidar por mí. Entonces, tenemos que seguir en eso. Y yo a ustedes las admiro también, porque son unas luchadoras. A Rebeca, que la conozco, a usted que la conozco de hace mucho tiempo. Yo sé que ustedes trabajan mucho. Y lo más bonito de ustedes dos es la sonrisa, que siempre, aunque se esté llevando por allá, que uno dice, me lleva por allá, pero siempre hay que poner la cara más bonita y hay que hacerlo. Sí, así es. Entonces, yo también las admiro a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Inti. Y estoy muy contenta que me hayan escogido. Espero que mi testimonio le sirva a muchas mujeres. Y no a mujeres, a otros hombres que les sirva y que sí se puede en la vida, lo que ustedes se proponen, poniendo a Dios adelante, ser transparente y hacer las cosas bien. Porque cuando yo inicié la empresa, yo le decía a mi esposo, quiero ser una empresa, le digo, como en ese momento, la empresa que se me vino a la mente fue Swiss. Quiero hacer los tours que tiene Swiss, digo, pero con servicio al cliente y privados. Esa fue y el lema de nosotros, y hacer la gente feliz. Y ahí, eso es lo que tenemos. Muchas gracias, doña Inti. Yo, para cerrar, si tuviera a la Diana de 19 años al frente, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a la Diana de 19 años al frente? Se lo digo así, ¿cuál es el pensamiento mío cuando yo... Te van a reír de mí. No trabajaría. Hubiera puesto... ¿Cómo se llama esta aplicación? OnlyFans. OnlyFans. Me hubiera puesto ahí. En serio. Sería el trabajo sencillo. Sería un trabajo sencillo. Muy sencillo, porque con 19 años yo paraba el tráfico. En serio. Pero no era mi mentalidad en ese entonces. Pero yo veo las chicas de ahora que con 15 años, nada que ver, porque no se cuidan. Son sociedades muy distintas. Sí, pero si hubiera hecho eso, tal vez, no sé, pero tal vez por mis principios no lo hubieran logrado, porque mis padres me enseñaron buenos principios y no lo hubiera logrado. Pero es un decir de uno, como, si, o sea, me visualizo con el cuerpo que yo tenía a esa edad. Entonces, por eso estoy tirándole a eso, pero creo que hubiera hecho lo mismo. Digamos, tener a mi hijo me hizo madurar, me hizo capacitar cosas. Yo era muy vaga, muy vaga. Desde que yo aprendí a manejar, yo recorrí todo Costa Rica. Entonces, yo agarraba el carro un viernes que salía a trabajar y le decía a mi hijo, alístese, vámonos para la playa. A los 6 meses mi hijo
conoció cómo acampar con 6 meses de nacido. Lo llevé a un paseo para acampar. Era muy vaga, pero vaga sentido común bonito. O sea, yo trabajaba, Pero aprovechaba mi vagancia para salir a pasear y conocer. Y mi madre me hizo secretaria, pero yo no quise ejercer esa profesión. Ella me hizo vendedora. Ella fue la que me hizo vendedora. Y no ocupé ir a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad para vender. Ella me hizo vendedora. Ya lo traigo en la sangre. Yo llegaba a la escuela y mi mamá me decía, voy a hacerte cajetas. Dice, anda a vender. Y yo iba a vender cajetas. Era feliz vendiendo cajetas, andar en casa diciéndole a la gente que me comprara. Y yo no lo veía como mal, ni sin deshonra. No, yo era feliz, porque yo agarraba el plato y me iba. Y llegaba a la casa y le digo, mamá, ya no las vendí todas. Y tal vez me había comido 2. Entonces ese era el fin. Ajá, entonces, y me quedaba hablando con las chiquillas o a alguien encontraba y era para mí era como un joven. Porque yo no tenía la noción, digamos, de la plata. ¿Me entienden? Entonces... Sí, el motor no estaba ahí. No. Era algo más de disfrute, de vivencia. Es correcto, de salir de la casa, tal vez. Que, vea, era como... Con solo decirme a mi mamá, vaya a las lomas, al otro lado del río, era para pasar el río descalza y mojarme los pies. Porque mi papá no nos dejaba. Yo no aprendí a nadar con el río que teníamos porque mi papá no nos dejaba meternos al agua. Entonces nosotros éramos felices. Cuando tenía que ir a las lomas. Esas cosas. Es que mi papá fue... Ay, ¿qué le diré? Era muy estricto. Mi mamá nos cuidaba más y mi mamá era más se ponía allá enfrente para cuidarnos, para defendernos, pero sí nos enseñó muchas cosas, los valores y los principios, las responsabilidades. Mi papá, nunca se me va a olvidar, mi papá me enseñó a tomarme mi primer trago de cacique. Y me dice, este es el trago que usted se va a tomar, lo va a probar. Pero el próximo usted se lo va a comprar. Así me dijo. Y cuando habían tragos en la casa o algo, había una actividad, pues acuérdese que yo le dije que usted tenía que ganarse el próximo. Y otra cosa me dijo, usted domina el licor no la va a dominar a usted. Usted no va a faltar a trabajar por licor. Y eso me quedó grabado porque mi papá trabajaba de 6 a 2. Y mi papá se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para ir a trabajar. Y aunque se tomara sus tragos, se levantaba. Entonces nunca faltó a trabajar. Esas son las cosas. Y yo por eso tengo esos ejemplos muy claros. En mi trabajo no hay 5 minutos tarde. Eso hace a doña Digi una mujer integral. Así es. Así es. No hay peros. No hay peros ante que Dios todo lo permita. No hay peros. Todo se puede. Muchas gracias, doña. Gracias, doña Digi. Bueno, espero que les haya servido, chiquillas, porque gracias. Me hicieron llorar y de todo. Agradecemos a doña Digi este momento, estas experiencias compartidas, reímos, lloramos, vemos y entendemos por qué doña Digi es una mujer integral a través de todos sus desafíos, todas sus experiencias. Doña Digi, muchas gracias. Muchas gracias por compartir su vivencia, su intimidad con Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y estamos para servirles.
en cualquier momento que ocupen. Gracias.